Bueno, pues seguimos en Vigo a Debate hablando sobre la implantación en Vigo, pues no del carril bici, sino de la bicicleta. ¿Qué fórmula es la adecuada? Hemos hablado sobre si el carril bici es la fórmula adecuada o no desde el punto de vista urbanístico, pero bueno, en realidad lo que tenemos que definir en primer lugar es qué modelo de ciudad queremos y para qué nos puede aportar el uso de la bicicleta. Jero, te prometí el turno de la palabra. No, es muy importante, lo comentábamos, la educación, es muy importante la cultura, la concienciación. Pero es básico a nivel técnico también que exista un documento rector, una especie de plan director que de alguna manera marque en cada ciudad, para que sea un éxito de verdad, que marque un poco prioridades, ¿no? Que se estudien jerarquías y demandas y usos y plantear esto desde un enfoque global y que no lleguemos a casos eso, que se hagan muchos kilómetros, que es una inversión económica potente y que luego pues queden en desuso, ¿no? Entonces en ese sentido es importante un documento rector. Oye, yo estuve, me estaba acordando que estuve en Bruselas hace muy poquito, en diciembre, y ahí en Bruselas también tienen muchos carriles bici. Se lo han ganado a la calzada, a la acera, por cierto, no a la calzada, se lo han ganado a la acera. Entonces tú ibas caminando por la acera y hay momentos en los que no te das cuenta e invades, sobre todo nosotros que venimos de aquí, no estamos acostumbrados y vamos hablando 7, claro, y hay momentos en los que invades tal, la indignación con la que nos hablaban los ciclistas que iban en las bicicletas. La verdad es que resultaba, te miraban como si hubiese invadido la calzada y me estuviesen pitando los conductores. Eso es parte de la cultura, de lo que estábamos hablando, de la mentalidad. En mi caso, yo como vigués, que voy a pasar unos días a Bruselas y me encuentro con esa realidad. Vas caminando tranquilamente, invades el carril. O sea, que el carril bici a lo mejor también es una fórmula que tenemos que analizar cómo se implanta, ¿no? Pero es cuestión de cultura y te digo el porqué, porque a mí me está pasando últimamente, yo tengo un hijo que vive en Zaragoza y trabaja allí en Zaragoza y de vez en cuando voy a Zaragoza. Y el no tener carril bici aquí, que yo camino muchísimo en Vigo, a pie... Pues ¿te ocurre lo mismo, no? Me ocurre exactamente lo mismo. Y me dijo mi hijo el primer día que llegué allí, lleva allí 2 años y pico, me dice, oye, Pabe, mira que cuando salgas, tener cuenta con los carriles bici, cuando vayas, porque íbamos a caminar, mi mujer y yo, por ahí y tal. A ver, Zaragoza. Y cada 2x3 dije, joder, que estamos en el carril bici. Pues así, y te pasa por falta, efectivamente, falta de concienciación y de cultura. No lo hacías, evidentemente, primero que te pones tú en peligro y pones en peligro, evidentemente, al ciclista cuando va por su... Y luego los niños, que oye, cuando uno tiene niños pequeños, los niños ya por la acera, ya es difícil que no se metan en la calzada, pero por la acera sería fácil que invadiesen el carril bici. ¿Se podría separar de alguna manera el carril bici para evitar esas invasiones por parte de los peatones? Que como decías tú, Alex, tiene que ser lo más importante, porque también es el más frágil de todos los usuarios de la vía. No, y aparte y el más numeroso. Pero lo que sí que es cierto que el modelo de acera bici como tal, que es lo que se entiende en una misma plataforma, sin segregación más que visual, de la bicicleta y el peatón, ya hace como 10 años que se ha implantado en muchos sitios y ha sido un rotundo fracaso. Entonces, hoy en día el carril bici es un carril más dentro de la calzada. Entonces, tienes tu diferencia de cota con respecto a la acera y ahí ya es más difícil. El peatón es consciente en todo momento de que está bajando a un territorio que no es suyo. Tiene esos pasos de peatones obviamente regulados para poder cruzar donde quiera. Y otro tema que sí que no quería dejar de tratar, era un poco también lo que comentaba Jero, ¿no? Que es lo del plan director, porque es un poco aunar todos los conceptos que estamos hablando aquí, ¿no? Porque hablamos de caminos escolares, hablamos de jerarquías viarias, hablamos de un montón de cosas que si no hay, digamos, una idea central, son muy difíciles de conjugar y luego puede pasar efectivamente lo que pasó en Madrid, ¿no? Que al final es un tremendo fracaso. Además, generalmente estas cosas, que al final dependen de las políticas, porque son los que nos gobiernan, son proyectos de más de 4 años, con lo cual los cambios de gobierno que se puedan producir, bueno, aquí en Vigo parece que no los estamos teniendo, no sé si los tendremos, el alcalde dice que durante 20 años seguirá aquí, entonces, bueno, pues a ver qué es lo que ocurre, pero cuando uno tiene que hacer planteamientos a 4 años, esto aquí tiene que tener
mayor durabilidad en el tiempo para que no se modifiquen los Y proyectos. ese documento tiene que recoger algo muy importante que no hemos comentado nunca. Yo creo que en otras ciudades que están un poquito avanzadas es una piedra focal en esto, que es el tema de la intermodalidad. O sea, tú no solamente es lo que abarques en bicicleta, pues tu radio de 3, 2 kilómetros según la capacidad de cada uno, de no querer llegar sudando, porque si vas a un carril bici además vas a tu ritmo, no vas con un coche detrás, entonces vas mucho más tranquilo, coges tu cadencia de pedaleo que no te haga sudar, pero sí que es cierto que si quieres moverte hasta Castrelos desde aquí, desde el centro, tengas la posibilidad de subirte a un autobús con tu bicicleta y allí seguir utilizando la infraestructura que da ciclista, porque sí que es cierto que pues, desde aquí hasta Castrelos hay una distancia considerable, ¿no? Entonces la intermodalidad en todos los sentidos, incluso después también pues, en el tren, la gente que se quiere mover de forma interurbana, ¿no? Ir a Cangas, Moaña, etcétera, ¿no? Pero ya sin hablar del área metropolitana, centrándonos en Vigo, va a ser un tema que en el futuro, si la cosa avanza y progresa, como parece que desde el Ayuntamiento está impulsando de manera positiva, habrá que tratar el tema de que no en Vitrasa se puede ahora mismo subir No. en la bicicleta al Vitrasa. Yo quería incidir un poquito en ese aspecto, ¿no? Que es muy importante, como dijo Jero y dice Alex, que no tenemos que pensar, como decíamos, en el carril bici como algo único y exclusivo, si es que al final es un conjunto de cosas. De hecho, ni siquiera hace falta una red súper extensa de carriles, como bien decía Alex, sino que el carril es un incentivo para incorporar, para avanzar en este primer paso que es complejo, porque ahora mismo hay una cierta inseguridad, de cara a, una vez hayamos entendido que es normal que las bicis circulen por calzada, por el carril, ya haya una mejor sintonía en circular con tráfico, haya zonas en las que directamente se vaya a uso compartido, a lo que es un ciclocarril, compartido coche-bicicleta, según las zonas de la ciudad, depende de las grandes avenidas, eso no será posible, necesitarás el carril, en zonas donde ya se ha humanizado sí será posible y recomendable incluso, y la formación, la intermodalidad. Es importante entender ese conjunto. Un carril bici, que probablemente es parte de lo que pasó en Madrid, por sí solo no va a conseguir No va a conseguir cambiar las cosas. Oye, y lo decía al principio, ¿cómo tiene que convivir todo esto con esos nuevos vehículos? Y Álvaro también apuntaba esas bicicletas eléctricas, bueno, pero esos monopatines eléctricos, esos patinetes eléctricos que están surgiendo, los segways, ¿cómo tiene que convivir todo esto con las bicicletas y con los peatones? Porque es otro elemento más que metemos dentro de la movilidad en las ciudades. Y hay algunos patinetes de estos que van bastante rápido. Sí. Y bueno, por aquí cerca hay una persona que me la cruzo de vez en cuando vengo al trabajo, que va con un coche de gemelos y un Segway moviéndose por la ciudad. Me pareció brillante, pero arriesgado también al mismo tiempo, ¿no? Porque bueno, puedes tropezarte en cualquier momento y si te caes tú solo, pues no pasa nada, pero si vas con un coche con dos niños pequeños, pues tal vez... Que ahora mismo hay un pequeño vacío legal con respecto a estos vehículos, entonces son ordenanzas municipales concretas las que están intentando regular su cada vez más creciente aparición. Sí que es cierto que hay ciertos vehículos de este tipo que alcanzan los 40-50 km/h, no estamos hablando de juguetes. Entonces sí que esa diferencial de velocidad no es compatible con un carril bici. Entonces, esos vehículos tendrán que, si quieren ir en carril bici, según ordenanza municipal, adaptarse a la velocidad de una bicicleta, que es en torno a 15-20 km/h para un usuario medio, y si pretenden ir a mayor velocidad tendrán que ir por la calzada. Y ya ni te cuento los que veo por la acera. Me apuntan desde realización que la normativa parece ser que indica específicamente que tienen que ir por la acera esos vehículos, además. Con lo cual, si el diferencial de velocidad con las bicicletas ya es alto, con los peatones es demasiado alto. Estudiar las características de cada vehículo y incorporarlo a la vía a la que ¿Cómo lo estáis tratando este tema en el Ayuntamiento? Pues ahora se está tramitando pues, una ordenanza que regule de alguna manera todo esto, pero necesita un estudio concienzudo de cada uno de esos elementos, porque son muy diferentes. Un Segway es muy diferente de otro tipo de elementos. Entonces, cada uno tiene su velocidad máxima, mínima, su aceleración, su giro, entonces eso hay que analizarlo detalladamente e incorporarlo a cada vehículo a donde corresponde, ¿no? Para no generar ese diferencial de velocidad. Álvaro, ¿tú lo has probado o qué? No, yo no lo probé, los tengo vistos, pero... Tiene el motor incorporado. Con esas piernas ya no hace falta. No, ya los años ya no perdonan, ya cada año que pasa ya la velocidad disminuye. Cuando eres crío y cuando empiezas en juveniles o en cadetes o en esas categorías, a medida que va pasando el tiempo vas y ahora vas menguando, ya desde hace años. O sea que esto lo contaré yo. No, la verdad es que no lo probé, pero yo estoy de acuerdo con Alex, lo que decía, ¿no? Yo creo que, y con Jero. Con Jero.
que estudiarlos muy a fondo. Yo creo que tiene que haber en eso un consenso importante en todos estos temas, porque claro, no es lo mismo que un patinete que vaya pues a 6, a 7 o a 8 o 10 por hora a, bueno, pues a otro tipo de artilugios de estos que vayan a 40 o a 30 o 35 o 40 kilómetros por hora. Pensemos que 40 kilómetros por hora es una velocidad superior a la máxima permitida en algunas vías de la ciudad. Y tú imagínate, efectivamente, de un vehículo, imagínate pues en una acera un patinete de estos o esto que vaya a 40 kilómetros por hora. Evidentemente entraña un riesgo importante tanto para el peatón como para el propio usuario, ¿no? de este tipo de vehículo, ¿no? ¿Cómo tratáis vosotros esto también desde A Golpe de Pedal? Pues un poco lo mismo, ¿no? Nosotros hemos hecho también unas propuestas a la ordenanza de movilidad y es ahí donde se tiene que regular. Aparte, a través de la coordinadora estatal de Conbici se está trabajando porque es necesario, está pendiente una reforma de la normativa de circulación, del Reglamento General de Circulación y la Ley de Tráfico, donde se tendrá que definir esto, establecer qué límites de velocidad tienen que llevar cada tipo de vehículo, pues un patinete, un Segway, cada uno de ellos, igual que por ejemplo una bici eléctrica asistida, la asistencia no puede actuar más allá de los 25 kilómetros por hora. Claro, eso es lo que iba a decir. En realidad una bicicleta eléctrica te ayuda al pedaleo, pero la velocidad la alcanzas realmente con el pedaleo. Sí, con el apoyo del pedaleo. Es una asistencia para que te canses menos durante el pedaleo. Pero, bueno, en definitiva la velocidad es la que alcanza una bicicleta normal. Sin embargo, estos elementos, estos patinetes, los eléctricos y los que no son eléctricos, porque también hay gente que va en patinetes que no son eléctricos y, oye, pues también van bastante rápido. Pero yo creo que como sistema de movilidad urbana sí que se está implantando con bastante fuerza estos patinetes eléctricos o los Segways en cualquiera de sus formas, y sí que es pero urgente hacer una modificación de la normativa. Las cosas urgentes no son lo mismo que las importantes, pero las urgentes necesitan ir muy rápido. ¿Cómo va esa ordenanza, Jero? Ya que te tenemos pues aquí... Está avanzando y es muy importante, lo comentábamos, ¿no? Que haya consenso de alguna manera, ¿no? Entonces, asociaciones como A Golpe de Pedal y otras muchas que están colaborando en todo este proceso, pues es básico para que el documento que salga sea un documento tajante y que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Pero contempláis, por ejemplo, limitar la velocidad, delimitar un espacio exclusivo para que circulen estos vehículos. ¿Cómo se puede, qué es lo que se les puede pedir a estos usuarios? Hubo una polémica estos días que nosotros apoyamos en Pontevedra, porque al parecer en la ordenanza de Pontevedra quieren poner un límite de 5 kilómetros por hora para una bicicleta por acera, que es algo más despacio que muchos peatones, ¿no? Es algo insostenible. Realmente hay veces que hay que ver que límites... Sobre todo que además es que en una bicicleta es más inseguro ir a 5 kilómetros por hora que ir a 20. Por estabilidad. Cuando no la dominas tienes mucho más riesgo de caerte que... Pero hay que ver un poquito qué es lo que tenemos que regular, ¿no? Y, por ejemplo, no tiene sentido intentar ir hacia esa regulación cuando una zona peatonal, por normativa, por reglamento, puede acceder un vehículo residencial y el límite es 20 por hora y prioridad absoluta peatonal. Y tú lo que tienes es que adaptar. Igual que si vas en carretera hay un límite de velocidad, pero ese límite no es sí o sí, según las circunstancias de meteorología y demás, tú tienes que adaptarte siempre. Entonces esa es la circunstancia, hay que adaptarse en esas circunstancias. Hay cosas que no se van a poder regular hasta el extremo. Hay que ir a esa adaptabilidad, ese compartir espacios y moverse de manera ordenada. Dentro de ello, pues ver qué límites en concreto le habrá que poner a esos yo creo que además medios. las ordenanzas, claro, cada vez irán apareciendo más artilugios de este tipo, con lo cual lo que no se puede, evidentemente, porque yo creo que seguirá siendo minoritario el uso de este tipo de vehículos, pues para cada vehículo pues tener que hacer un carril específico, porque si no al final pues quedaríamos sin espacio físico, yo creo, ¿no? Y al final yo creo que es una cosa de sentido común. O sea, igual que sé que hay muchas ordenanzas que regulan que a partir de cierta densidad de peatones en una zona peatonal, pues no se puede andar en bicicleta, por ejemplo, tantos por metro cuadrado, ¿no? La gente, obviamente, cuando va en bicicleta no va a contar cuántos hay por metro cuadrado, ¿no? Y no las podría multar. Pero sí que es cierto que es una cuestión de educación. Yo creo que aquí Álvaro, Jero o Alex o yo nos metemos en una zona peatonal y si está suficientemente congestionada,
La bicicleta, lo Nadie bueno que se le tiene, pasa por la cabeza la meterse bicicleta es por una prótesis. Príncipe en A mí no se me diciembre. No ocurre, deja de ser una prótesis. a mí no se me ocurre una hora punta de comercio y de Meterte un día por- de fiesta y tal, meterme en el Príncipe con la 20, bicicleta, 24 de evidentemente. diciembre Es en que para ti Príncipe a también las es 6 de incómodo, o la sea, te tarde. bajas, la Es llevas que de es la mano, incomodísimo, como es prótesis que incomodísimo. es, y la vuelves a Tú lo coger ves, cuando tengas. efectivamente. Yo creo que el sentido común en la mayor parte de Lo que los llamábamos casos urbanidad antes, ¿no? Sí, es normas de fundamental. urbanidad. Digamos que hay un momento en el que hay que ir a eso, o sea, compartimos un espacio y hay que ordenarse y adaptarse a circunstancias. Tú no puedes poner un límite aquí de tanto, aquí de... No, No, llega un momento, puede ser eso, zona peatonal, preferencia peatonal, 20 máximo, pero a que a partir de ahí tienes que adaptarte a las circunstancias. Pero veis tal vez un agravio comparativo entre las limitaciones que se están poniendo y la prisa que se han dado en muchas ocasiones en poner limitaciones, pues por ejemplo, esa que comentabas en Pontevedra, que se planteó límite de 5 km por hora para las bicicletas, y estos otros vehículos siguen, porque ya llevan algunos años implantados, siguen ese limbo legal en el que, bueno, pues pueden hacer un poquito lo que quieren. La normativa, pues como me apuntaban, dice que tiene que ir por la acera, pero no dice nada más. Es decir, pueden ir por la acera, pueden ir más rápido, pueden ir más despacio. Dicen que pueden ir por la acera porque lo que quiere decir es que no quieren que vaya no por la puede ir por calzada. la calzada. Básicamente, pero que creas que puedes ir por la acera no quiere decir que puedes ir a 40 kilómetros por la acera. Tú puedes ir por la acera detrás de un peatón, porque esos artefactos te permiten controlar la velocidad perfectamente al milímetro. Entonces, no es óbice que tú vayas por la acera para que tú vayas por la acera haciendo el kinky. O sea, pues que eso lo puedes hacer con bicicleta, puedes hacer andando y lo puedes hacer con una moto si te da la gana. Eso depende de la educación de cada uno. Como pasa con la bicicleta y con otros medios, estos medios de desplazamiento tienen la opción de ocio-deporte y la opción de movilidad, y en tener cada cosa en su justa medida. Sí, yo creo que además, efectivamente, el tema de carril bici, yo, por ejemplo, me estaría encantado que para salir cada día tuviera un carril bici para, bueno, pues ponerme ya fuera de, pues en Samil o por ahí, que ya tienes carretera un poco más libre y a partir de ahí ya tienes un carril bici, pero que la ciudad en sí, efectivamente, no tienes que tomarla como para hacer deporte de competición, es decir, para hacer un entrenamiento específico para después competir, no. Oye, Es pues, que precisamente tú tienes que salir de la ciudad y fuera de la ciudad, efectivamente. los perfiles de ciclistas son muy diferentes y el ciclista deportivo es otro planeta. exactamente. O sea, el ciclista deportivo normalmente no queréis ir por un carril bici, lógicamente, porque vais a otra velocidad. Estamos hablando de que vosotros sí que vais a una velocidad más Pero te elevada. decía antes que, por ejemplo, en Bélgica y Holanda, es decir, específicamente, es decir, los profesionales Claro. tienes que ir. Dentro de la ciudad, es obligatorio ir. por el carril dentro de la bici ciudad, y fuera de la ciudad, es decir, por las carreteras, es decir, tienen su carril bici y tienen que entrenar por el carril bici. Y la gente está mentalizada y hay cantidad de profesionales en Bélgica y Holanda y lo hacen, están súper mentalizados y no tienen. A mí se me hacía rarísimo en el año 86 cuando yo llegué y dije, voy a ir a un carril, aparte que eran carriles en dos sentidos, es decir, no era el mismo direccionales. carril para ida y vuelta, ¿no? Sino que entonces era un carril de 1 metro o poco más de 1 metro de ancho, con lo cual hay momentos puntuales cuando vas entrenando que vas a 45, 50 o incluso 60 kilómetros por hora que se te hace un poco estrecho. A mí se me hacía un poco estrecho. Yo veía Te encuentras una señora, ¿no? Ahí a mi hablando. compañero que era belga, Guido Van Caster, que estuve en su casa allí durante un mes, y claro, él dominaba aquello y dije, joder, Guido, yo aquí voy, vamos, voy con miedo. Y dice, no, tú ponte a mi rueda que no hay problema. Pero claro, Mente rebufo. como todas las cosas, en la mentalidad y el estar, pues la parte educacional, ¿no? Que en esa parte, pues, y lo que se haga en la ciudad, yo creo que efectivamente tiene que quedar muy claro que es para desplazamiento, para utilidad, para evitar el tema de utilizar tanto el coche y para el desplazamiento más que para Intentar reducir. Si utilizáramos el coche cada uno, si utilizar la bicicleta evita que cada uno de nosotros saquemos el coche, aunque sea 2 o 3 veces por semana, el coche se va a seguir utilizando, es necesario. Sí, o sea, sí. quien diga eso y pretenda ser un talibán de la bicicleta está equivocado, o sea, va a seguir siendo necesario. Pero sí que es cierto que con que cada persona, cada utilizador, pues lo rebaje a 2, 3, solamente 2 o 3 veces a la semana el uso del coche, eso se va a notar de manera espectacular en la ciudad. Hace algunos años que aquí en Vigo y en muchas otras ciudades, pero aquí en Vigo funciona un sistema de mensajería por bicicleta, lo cual demuestra que efectivamente es viable la movilidad rápida además, porque es un servicio de mensajería urgente, mensajería rápida y eficaz a través de las calles de la ciudad, incluso de una ciudad como Vigo, que poco a poco hemos conseguido ya ordenar el tráfico, a ver si conseguimos ordenar el resto de vehículos, ¿no? Sí, cada vez se va extendiendo más. Vemos ahora la polémica de Deliveroo con sus repartidores. ¿Por qué? Porque es el sistema más eficaz, básicamente.
Tendremos en Vigo, Jero, tú que te tenemos aquí como infiltrado del ayuntamiento, tendremos en Vigo, ¿qué horizonte se maneja para que sea una ciudad 100%, no sé cómo se dice, utilizable? Ciclable. Yo creo que es un tipo de movilidad que ha O ciclohabitable, me va a gustar ha más. venido para quedarse, y es muy importante en este círculo. Hay muchas patas, ¿no? Pero una de ellas es que la Administración, como está haciendo el Concello, pues apueste de una manera decidida por este tipo de infraestructuras, dotando económicamente, que es lo que se está haciendo, ¿no? Siempre ha dicho el alcalde que la primera fase era motos y que luego habría una segunda fase, bicicletas. Hemos salido ya de la primera y estamos ya en la segunda. Estamos ya con el carril bici de 10 kilómetros que ya está adjudicado y se está ejecutando. Está prácticamente terminado el proyecto constructivo en la Vía Verde, en los terrenos de la antigua red de ferrocarril, que son otros 3,5 kilómetros, y se están estudiando otros nuevos corredores, ¿no? Hablamos del litoral, hablamos de, a lo mejor, de Gran Vía, corredores más de ocio por el Lagares, y todas esas interconexiones entre ellos, ¿no? Que son los que van a permitir que de alguna manera todo eso esté mallado. Entonces, la realidad es que la apuesta del Concello yo creo que es decidida, y a nivel de dotarlo económicamente, regularlo a través de ordenanza, en ese sentido se están dando los pasos, yo creo que correctamente, y hay una ambición decidida por apostar por esto. Sí, yo creo que parten con una herencia histórica, o sea, sin hablar de colores, pues con una herencia histórica de dejación en este aspecto. Entonces tienen trabajo por delante, mucho trabajo. Hay mucha piedra que picar, pero sí que es cierto que tienen lo primordial, que es la voluntad, y sobre todo la voluntad ya no solo política, sino la voluntad de ser colaborativos, de hacer las cosas pues consultando en este caso a las asociaciones y teniéndolas en cuenta en todo momento, y queriendo hacer las cosas bien. Y yo creo que bueno, eso es lo principal. A partir de ahí... Una de las cosas que he hecho en falta es más aparcamientos para bicicletas. Bueno, este proyecto que se está ejecutando ahora, la obra que está ejecutando Carril Bici Teix-Samil, pues incorpora casi 200 aparcabicis. Ha habido otra remesa de colocación hace un tiempo que también se ha ido buscando zonas de mayor demanda, y es otro elemento muy importante, ¿no? Hablamos de la educación, de la concienciación, pues incorporar esos pequeños elementos que son los que te permiten la funcionalidad de bajarte, cambiar de tipo de transporte peatonal, tal, pues eso es evidente que también ayuda, ¿no? Y en ese plan, ¿se contempla de alguna manera en esos proyectos que tiene el Ayuntamiento, pues lo que hablábamos, que está en marcha en Madrid desde hace mucho tiempo, que son esos sistemas de préstamo de bicicletas o alquiler? Pues es un elemento más. Es decir, yo creo que una cosa tiene que llevar a la otra, ¿no? Es decir, de alguna manera... no estamos en ese punto todavía, ¿no? Vamos a ver cómo va avanzando. Esta infraestructura es básico, toda la labor que hacen las asociaciones a nivel de concienciación también es muy importante, y ese es un paso más que ya habrá que terminar dando, y bueno, la demanda también lo va a ir pidiendo, la gente lo va a ir pidiendo, y todo esto, la verdad es que es un ciclo, es una rueda que está girando y no se va a parar, Sí, cada vez va más. Hay una cosa fundamental, al no ver, digamos, esta cultura que, ojo, que Ámsterdam y Copenhague no son históricamente ciudades ciclistas, o sea, es una cosa que surgió en los años 60, 70, principalmente por temas de encarecimiento del petróleo y esas cosas. Previamente eran ciudades tan automovilísticas como Vigo, pero sí que es cierto que ellos llevan tanto tiempo que, por ejemplo, en los propios edificios hay aparcamientos para bicicletas, en el portal, etcétera. Me refiero... También en Ámsterdam está más complicado construir aparcamientos subterráneos. Claro, bastante más, bastante más, por temas de nivel freático. Pero en este caso lo comento porque sí que el alquiler de bicicletas en Vigo, que a lo mejor a ti te incomoda subir tu bicicleta a tu piso, bajarla por el ascensor, etcétera, etcétera, si cerca de tu casa, a 100 metros tal, tienes un punto tal, pues tú ya vas, coges tu bicicleta todos los días para ir a trabajar y la vuelves a dejar en el punto de tal, ¿no? Eso es otra cosa que ocurre, y seguro que lo habéis detectado. Los problemas de la convivencia con los vecinos a la hora de meter las bicicletas y subirlas a casa. Es una cuestión que estábamos debatiendo recientemente en la asociación, y es la posibilidad de preparar o algo, o incentivar de alguna manera, a lo mejor incluso hablando con el Concello, algún tipo de ayuda o algo, para ver la posibilidad de cómo implementar aparcamientos en los edificios de viviendas, porque hay ese problema, que creemos que es un problema importante, porque mucha gente no tiene bici porque no tiene dónde meterla. Entonces, bueno, al margen del espacio que puedas tener dentro de tu un aspecto vivienda, importante. Sí que a mí me han llegado muchos comentarios en este sentido. Hay problemas con vecinos
porque tú llegas con la bicicleta a lo mejor los días que llueven, entras con la bicicleta y oye, manchas, igual que manchamos con los zapatos seguramente, Sí, pero un cochecito la de pones niños, la pones de pie en el ascensor para subirla y a lo mejor la rueda roza, lo que sea. Ha habido auténticos debates Claro, en las juntas ahí de estamos un vecinos, poquito, ahora hablando de ese tema, uno, de incentivar donde haya aparcamientos, que se cree un espacio para bicis dentro de las comunidades de vecinos, queremos decir, porque hasta ahora incluso no los hay. No hay espacios y a veces hay problemas, incluso en el aparcamiento donde meter la bici y necesita una cierta seguridad. Pensemos que a lo mejor si es una bicicleta eléctrica vale mucho dinero y ya necesita una cierta y aunque seguridad. no sea una bicicleta eléctrica. Y aunque no sea eléctrica. Una bicicleta en condiciones, Álvaro lo sabrá mejor, pero vamos, 600 euros mínimo una en condiciones, ¿no? Sí, bueno. Es muy... Es para los niños. Y sí, ya, Claro, aparte del coste... Con que tengas una bicicleta de, oye, pues un chico que corre en amateurs o esto, pues 4.000, 5.000, bueno, 6.000 euros. no hablamos de una bicicleta deportiva, sino como del medio día a de día. transporte Mira, para yo el día a tengo- día. yo Yo creo que tengo una- 600 euros Sí, ya no, está pero bien, bueno, ¿no? pues sí, para un utilitario cualquiera, una efectivamente. persona que lo quiera para ir al trabajo, 400 o para ir a 600 visitar euros, a- efectivamente, sí, sí. Y ya es la molestia de que te roben la bicicleta. Efectivamente. Entonces, estamos un poco valorando esa cuestión, porque sí puede ser un hándicap importante, que la gente tenga dónde poder meter su bicicleta, o bien el subirla, o crear un espacio abajo, en zonas comunes o demás, donde meterla. En mi país es lo que se hace en edificios de construcción de nueva planta, que en el código técnico no está recogido, pero se obliga en el portal, para no tener que subir, ni bajar escaleras ni tal, tiene una especie de taquillas, entonces tu bicicleta está bajo llave, tú llegas, dejas tu bicicleta. Bueno, claro, yo eso creo, obviamente... yo creo que todo esto es en otra fase de Obviamente, pero bueno, de la- estamos de la todavía años luz de bicicleta. eso. Consideramos que sí puede ser importante, porque puede ser también una limitación considerable a la hora Bueno, de esperemos que todo el problema sea ese y se solucione Sí, sí, como un ojalá. aparcamiento para bicicletas en los edificios. Oye, se nos ha acabado el tiempo, así en un momentito, ya veis que charlando aquí entre amigos se nos ha ido el tiempo volando, se nos ha escurrido como arena entre los dedos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jero, Álvaro, Gracias. Alexis, Un placer. Alejandro, Muchas gracias a Alejandro, vosotros. Alex. Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos y bueno, pues seguro que dentro de algún tiempo volveremos a tratar este tema. Es lo que es la fotografía, a ver cómo va avanzando y cómo la ciudad va creciendo en este aspecto. Cuando que esperemos esté que hecho sea el carril, el primer tramo, nos vamos los cinco. Nos vamos Nos vamos los cinco en Yo bici. soy muy malo en la bici. Yo voy primero a la formación, por el que dan carril un golpe de pedal. Por el carril va seguro. No, vamos juntos, Iba a que yo comentar ya no tengo... antes, al final, muchas veces hay que dar ese paso de probar y te das cuenta que los 3 días ya Ya es lo tienes totalmente hecho, ¿no? distinto. Sí. Ya lo Es tienes hecho. La totalmente cuesta que distinto. costaba ya no cuesta. La Sí, sí, cuesta que costaba así. ya no cuesta. Nos vamos a quedar asegurar. con eso. La cuesta que costaba ya no cuesta, porque aquí en Vigo no es una ciudad distinta ni más difícil para andar en bicicleta. Quédense con esa idea y, como dice Alejandro, pues prueben aunque sea. Vamos a probar, vamos a darle la oportunidad. Luego ya podremos opinar y decir conmigo no funcionó o conmigo sí, y ganaremos un usuario de bicicleta y perderemos un usuario del coche, que es lo que estamos deseando. Un abrazo muy fuerte a ustedes y, como siempre, nos vemos dentro de 7 días aquí en Vigo a Debate, en Localia Televigo. Sean felices.